Hola a todos, en el día de hoy vamos a solucionar el siguiente ejercicio aplicando la ley de Ohm. En el siguiente circuito nos piden determinar la intensidad de la corriente, es decir, la corriente que pasa por estas resistencias. Antes de empezar a solucionar debemos tener en cuenta tres puntos claros. La primera es que la corriente de elementos, en este caso resistencias, conectados en serie es la misma, es decir, la corriente en esta y en esta resistencia va a ser la misma. La resistencia equivalente en elementos conectados en serie es igual a R1 más R2 hasta Rn, es decir, que estos elementos se pueden sumar para hallar una resistencia equivalente. Tercer punto, las tensiones en las resistencias conectadas en serie son diferentes. Es decir, tenemos una fuente de alimentación de 220 voltios y en cada resistencia hay un porcentaje de este voltaje. Es decir, cada resistencia tiene una tensión o voltaje diferente. Entonces, ¿cómo solucionamos este ejercicio? Recordemos la ley de Ohm. Voltaje es igual a la corriente por la resistencia. En este caso queremos hallar la corriente. Tenemos que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. La resistencia está multiplicando la corriente, pasa al otro lado a dividir y nos queda voltaje sobre resistencia. Ahora tenemos 5 resistencias. La pregunta es, si queremos hallar la corriente que pasa por todos los elementos, ¿cuál valor debería ser esta resistencia? Entonces vamos al punto 2, donde nos dice que la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de esa resistencia. Entonces tenemos la resistencia equivalente va a ser igual a la primera resistencia, que es 3 ohmios, más 0.5 ohmios, más 6 ohmios, más 3 ohmios, más 1 ohmio. Por lo tanto, la resistencia equivalente va a ser igual a 13,5 ohmios. ¿Qué quiere decir esto? Que este circuito se puede reescribir de la siguiente manera. La fuente de tensión de 220 y una resistencia equivalente que va a ser de 13,5 ohmios. Ahora sí, tenemos que hallar la corriente que pasa por esa resistencia equivalente, que viendo el punto 1, la corriente de elementos conectados en serie es la misma. Quiere decir que la corriente que pasa por esta resistencia equivalente es igual a la corriente que pasa por esta resistencia. Por eso es que se hace la resistencia equivalente. Entonces tenemos que la corriente, aplicando ley de Ohm, es voltaje, 220 voltios, sobre la resistencia. En este caso, resistencia equivalente, que es 13,5 ohmios. Y eso sería igual a 16,2962. Acostumbro siempre a colocar 4 cifras significativas, amperios. Por lo tanto, la corriente que pasa por esta resistencia es 16,2962 amperios. Y ya tenemos el ejercicio resuelto, en el cual nos pide determinar la intensidad de la corriente. Bueno, eso sería todo por hoy. Si les gustó el video denle like, compartan, suscríbanse. Si tienen alguna duda pregunten en los comentarios. Hasta la próxima.